En primer lugar, hoy me he traído esta bandera porque es la bandera de Cuba, del pueblo cubano. Mucha gente cuando la ve ya está pensando en las comunistas, no sé. No es la bandera del pueblo de Cuba. Cuba no ha cambiado su bandera desde el proceso revolucionario, ¿no? Porque ha seguido siendo la misma. Y esta bandera de Cuba me la regalaron en Austria. Y diréis, bueno, ¿y qué hace un cubano en Austria? Pues esos cubanos que me regalaron la bandera en Austria estaban celebrando la liberación el 5 de mayo del campo de Mauthausen, campo nazi de Mauthausen, donde murieron también cubanos. Y me diréis, ¿qué hacían cubanos en el campo austríaco de Mauthausen en mitad de la Segunda Guerra Mundial? Esos cubanos habían venido a Europa primero a España, a apoyar el proceso de lucha contra el fascismo en nuestra tierra y siguieron luchando contra el fascismo en los campos de Europa. Y pagaron con su vida eso. Por eso cuando vi a los cubanos, lo primero que hice allí corriendo en Mauthausen fue acercarme a preguntarles qué hacían allí, ¿no? Digo, como el pueblo cubano es tan solidario, pero ha sido solidario siempre, no ha hecho falta la revolución cubana para llegar a esa solidaridad y es algo muy de agradecer en el pueblo de Cuba. Y en esa misma solidaridad voy a hacer una lectura muy breve de un escrito de José Martí. Ellos le llaman el apóstol de la revolución. Sabéis que ellos tienen un lenguaje castellano, pero muy particular. Porque, como sabéis, al final de cuentas, los cubanos son españoles del otro hemisferio, como se decía en otra época. Porque cuando las tropas de sus católicas majestades llegaron a Cuba, entre otras cosas, aparte de la sífilis, a pesar de la catolicidad de dichas tropas y de otras enfermedades, se acabó por completo, al 100%, con toda la población cubana, por lo cual que los cubanos que hay allí son de nuestra propia sangre, son gente de esta tierra. Y de hecho uno de los homenajes más bonitos que se ha hecho ahora a la muerte del expresidente de la República de Cuba se ha hecho en Galicia, que es la tierra de los padres del comandante. Y decía José Martí, para que vean ese espíritu de Cuba, decía: y si a los españoles, por ser españoles, los ataco, mi padre saldría de la tumba y me diría: parricida. Pero mal gobierno, la opresión, la ignorancia en que vivimos, la miseria moral a que se nos condena, esto, padre mío, no eres tú, esto no es España, sino otro país. Eso es la infamia y abominación, y donde quiera que lo encontrara, has de acabar con ella. Ese es José Martí, ese es el espíritu de la Revolución Cubana y ese es el espíritu que los cubanos y las cubanas, desde su revolución en Sierra Maestra, impulsaron y consiguieron vencer en la revolución que acabó con la dictadura criminal de Batista. El acabar con la dictadura de Batista y de los intereses del capitalismo norteamericano, claro, que eso era lo que estaba detrás, que habían convertido Cuba en el burdel de sus marines. Y, en fin, no hace falta que digamos, ¿no?, la historia de los marines norteamericanos y de las diferentes tramas, porque fue también lo que causó que España vendiera las Filipinas, Cuba y Puerto Rico por 20 millones de dólares, hizo que los Estados Unidos de América sitiaran a Cuba y que obligaran a Cuba a emprender un camino que la Revolución Cubana no había elegido directamente, que fue el camino del socialismo. Porque Fidel visitó a Estados Unidos, Fidel estuvo en Nueva York, pero el bloqueo se cerró y no hubo otra salida, porque la única acogida a las revoluciones de carácter internacional se los daba la Unión Soviética y los daba la alternativa socialista. Por eso Cuba hoy es socialista, el pueblo cubano sigue siendo socialista y la revolución cubana va a seguir adelante, porque no depende de las personas, depende de todo un pueblo, no de la soberanía nacional, don Raúl. Eso es una entelequia que se creó por parte de la burguesía en el siglo XIX, sino con la soberanía popular del pueblo. Y si usted me dice y me lee la Constitución española, pues yo lamento decir que todos los principios y buenas intenciones de la Constitución son papel mojado, como ya más de una vez le he dicho aquí, y le pongo ejemplo del derecho a la vivienda con los desahucios y muchos otros que están sobre la mesa, ¿no?, y que al final son mentiras. Sin embargo, en Cuba son realidad. Y por eso el pueblo cubano está donde está y sigue defendiendo su revolución. De América Latina. Y os voy a leer un fragmento de logros de la Revolución Cubana. Los cubanos se fueron creciendo junto con su revolución, a medida que se sucedían los desafíos y las respuestas, los golpes y contragolpes entre La Habana y Washington. No olvidemos que Estados Unidos propició la invasión de Cuba en la playa Girón
pero fueron derrotados. Y a medida que se iban convirtiendo en hechos concretos las promesas de justicia social. Se construyeron 170 hospitales nuevos, y nosotros pedimos nada más que 2, y otros tantos policlínicos, y se hizo gratuita la asistencia médica. Se multiplicó por 3 la cantidad de estudiantes matriculados a todos los niveles y también la educación se hizo gratuita. Y la educación y la cultura es libertad. Las becas benefician hoy a más de 300.000 niños y jóvenes y se han multiplicado los internados y los círculos infantiles. Gran parte de la población no paga alquiler y ya son gratuitos los servicios de agua, luz, teléfono, funerales y espectáculos públicos. Los gastos en servicios sociales crecieron 5 veces en pocos años. Esto es la Revolución Cubana. A lo mejor resulta que don Raúl quiere que volvamos al pasado y que volvamos a convertir Cuba en el prostíbulo de los marines de los Estados Unidos. Y yo lamento decir que ni los cubanos están dispuestos a eso, ni los que amamos al pueblo de Cuba vamos a permitir que eso suceda. Porque el concepto que tiene alguna gente sobre la democracia, ese sí que es un concepto tergiversado y manipulado, porque lo que vivimos hoy es realmente un sistema democrático. Bueno, pues yo tengo muchísimas dudas de que realmente en España vivamos en un sistema democrático, más aún cuando no somos capaces ni de poder elegir al jefe del Estado. Pero es que, mire usted, yo, con todo el cariño que igualmente le profeso, creo que primero debería leerse el primer libro que le he recomendado, que es el de las venas abiertas de América Latina, y vea usted cómo valoran en el entorno internacional a Cuba. También le recomiendo que se lea a José Martí y también a Fidel. Y, sobre todo, que conozca cómo funciona el sistema de democracia popular en Cuba, que se vota de forma periódica desde la base, desde los barrios, y no todos los diputados del Parlamento, de la Asamblea cubana, son del Partido Comunista. Pues claro que no. Y, en fin, hay diputados tan famosos y tan importantes como Silvio Rodríguez, que por todo el mundo va cantando y canta la libertad. Entonces, yo creo que quizás sea usted, don Raúl, quien deba de darle un repaso no solamente a los manuales jurídicos, que al final simplemente representan la estructura de dominación de clase, sino que realmente le dé también un poco a la filosofía. Y usted dice que vivimos en paz. Pues mire usted, nosotros, los y las comunistas, creemos que no vivimos en paz. Mientras siga la lucha de clases, aquí no se vive en paz, porque mucha gente es víctima de la opresión y lo va a seguir siendo porque realmente no vivimos en una sociedad justa y solidaria. En el Sáhara, en mitad del desierto, hay una misión médica cubana permanente, lo que no tiene este país. Igualmente hay más de 10.000 cooperantes en el extranjero mandados por la República de Cuba, por el gobierno, lo que no hace este país. En Brasil, en Venezuela como la Operación Milagro, Barrio Adentro, en Guatemala, en Pakistán, en Bolivia, en Angola, en Etiopía. Y puedo seguir sitios donde hay misiones médicas cubanas. Más allá, incluso a pesar del bloqueo, cuando los trágicos sucesos de Nueva Orleans que inundaron y produjo una gran crisis humanitaria en Estados Unidos, Cuba ofreció su intervención. ¿Cómo? Con médicos, no con los marines como hacen los Estados Unidos y las políticas del capital allá donde vaya, y este país, el nuestro, España, colabora, mandando tropas a colaborar con el imperialismo norteamericano. Más aún, tanto que defendemos la soberanía nacional, pues este país está ocupado y tiene tropas norteamericanas en bases militares en nuestro territorio nacional. Y podríamos seguir poniendo ejemplos, como por ejemplo el acuerdo entre Cuba y Venezuela en la construcción de Villa Bolívar, que tiene el objetivo de formar a 200.000 médicos para trabajar con las necesidades del pueblo de Latinoamérica. Y así podríamos seguir haciendo una, otra y otra. Pero más allá, los organismos internacionales y organismos o colectivos como el de Amnistía Internacional, cuando miran el ranking en cumplimiento de los derechos humanos, Cuba está por encima de España. Y le voy a dar un dato, don Raúl, usted que no le gusta la memoria histórica. España es el segundo país, después de Camboya, con más fosas comunes. Y usted me pide que nos olvidemos de eso. Y me lo ha dicho en uno y en otro pleno. Don Raúl, pues quizá tengamos que aprender mucho de la Revolución Cubana y no vender ni nuestra transacción con la que se nos vendió, ni otros elementos de este país, porque le voy a invitar que vaya al cine esta Navidad. Vaya a ver usted la película 1898, Los últimos de Filipinas. Es una versión nueva, la que se hizo en el franquismo era muy diferente. Vea las dos y así le puedo comparar.
Y al final, en los créditos, explica cómo 9.000 españoles y españolas fueron abandonadas a su suerte por el gobierno de este país, en las Filipinas. Pero igual pasó en Cuba en contra del criminal bloqueo que los Estados Unidos están ejerciendo y que yo lamento no estar tan convencido como el señor portavoz del Partido Socialista de que esta situación vaya a cambiar. Con el cambio en la presidencia de los Estados Unidos de América tengo muchas dudas de que la defensa de los derechos humanos a nivel internacional vaya a salir beneficiada, sino más bien todo lo contrario. Muchas gracias. Un abogado cubano en la cárcel. Sé que la cárcel será dura, como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruina y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida de mis compañeros. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Fidel Castro. Puede que algún machete